el metabolismo de los eicosanoides. Estos se constituyen compuestos derivados del ácido araquidónico, el cual presenta 20 átomos de carbono. Este componente viene a ser la estructura base de los ácidos grasos insaturados, que provienen de estructuras denominadas el eicosatrienoico y el eicosapentanoico, que están presentes en las reservas hísticas, es decir, se constituye la primera fase para los componentes que van a poder ser sintetizados y que reciben la denominación de prostaglandina, tromboxano y leucotrieno. Una vez que ha sido liberado el ácido araquidónico presente en las membranas de las células, presentes en las estructuras de los fosfolípidos, se inicia el proceso de transformación en prostaglandinas y tromboxanos. Este proceso se realiza por el mecanismo denominado de la ciclooxigenasa. Las lipoxigenasas metabolizan también el ácido araquidónico hasta dar con la síntesis de los denominados leucotrienos. Aquí tenemos entonces las estructuras de donde provienen este ácido araquidónico, que se va a constituir la base estructural para estos componentes denominados eicosanoides. Tenemos a nivel de las membranas de nuestras células fosfolípidos que están formados por los componentes que conocemos ya, que vienen a ser el glicerol, los dos ácidos grasos, el fósforo, y que se une al alcoholaminado. Estamos hablando que pueden provenir de los fosfatidiles. A partir de ahí se libera el ácido graso de 20 átomos de carbono, que se caracteriza por ser insaturado, que viene a ser el ácido araquidónico, de donde se van a formar las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Estos componentes van a ser liberados a partir de la activación de la fosfolipasa por diferentes estímulos que pueden ser de origen físico, químico, de tipo inflamatorio o hasta aminógenos, pueden liberar el ácido araquidónico presente en los fosfolípidos de las membranas, para que a través del proceso denominado lipoxigenasa o ciclooxigenasa se generen los diferentes tipos de eicosanoides. El equilibrio entonces que puede existir entre el proceso de liberación a nivel de los fosfolípidos presentes en las membranas de la célula va a estar dada por diferentes estímulos. Aquí se requiere que, por ejemplo, puedan actuar sobre esta estructura estímulos de tipo hormonal, de tipo bioquímico, pueden ser mecánicos, inmunológicos. Estamos hablando de respuestas que presenta nuestro organismo a nivel de las células, donde estos estímulos van a actuar por los receptores de las membranas que se encuentran unidas a proteínas de tipo G, que vienen a ser las encargadas de regular este proceso. Van a permitir su activación en el caso de las enzimas específicas que puedan liberar los ácidos grasos presentes en los fosfolípidos, y esta a su vez con un activador que viene a ser el calcio citosólico. Una vez que está activada la enzima, entonces ejerce su acción liberando el ácido graso, en este caso el ácido araquidónico, que va a producirse sobre su estructura una rápida oxigenación a través de las vías denominadas ciclooxigenasa y lipooxigenasa para generar los denominados eicosanoides. La primera vía, que viene a ser la de la ciclooxigenasa, esta va a dar como origen la formación de las prostaglandinas, que van a hacerlo en forma gradual por la presencia de enzimas microsómicas que tienen una amplia distribución en nuestro organismo, es decir, que se encuentran a nivel microsomal de las diferentes células de nuestro cuerpo. En esta vía va a formarse dos componentes del grupo de los eicosanoides, dependiendo de cuál sea la enzima que se activa, puesto que en la ciclooxigenasa existen dos isoformas de la enzima.
La ciclooxigenasa de tipo 1, que se expresa en forma constitutiva prácticamente en todas las células de nuestro organismo. Y la ciclooxigenasa de tipo 2 no aparece en forma constitutiva, es decir, va a ser inducida como respuesta por determinados componentes, es decir, a nivel, por ejemplo, de las citocinas en procesos inflamatorios, en procesos de crecimiento o si hay algún estímulo por el ingreso de componentes que sean tóxicos para el organismo. Entonces, la ciclooxigenasa van a actuar sobre el ácido araquidónico provocando dos acciones diferentes. Una, que va a oxigenar produciendo una estructura de un anillo de forma de endoperóxido cíclico que se denomina la prostaglandina G2. La otra con una actividad de peroxidasa que transforma la PG2 en PGH2. Los endoperóxidos de tipo G o de tipo H son químicamente inestables, pero por una acción enzimática van a transformarse en diversos productos que incluyen las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Entonces, dependiendo de cuál sea la que se activa, vamos a tener la generación de diferentes productos. Ya decíamos que el proceso de síntesis va a partir de los fosfolípidos presentes a nivel de las membranas. Si el estímulo es de tipo bioquímico, de tipo físico, como por decir un trauma, entonces estas estimulan a las fosfolipasas de tipo A2 y de tipo C, que constituirían la primera fase en el proceso de síntesis de prostaglandina. Una vez estimuladas las enzimas, van a liberar los ácidos grasos, en este caso el ácido araquidónico presente en las membranas, en la estructura de los fosfolípidos, y por acción de la ciclooxigenasa, entonces se va a producir las prostaglandinas, que vendrían a constituir la segunda fase en el proceso de síntesis. La tercera fase involucra utilizar a la PGH2 como precursor para la síntesis, ya sea de los otros tipos de prostaglandinas o de los tromboxanos, dependiendo de cuál sea la enzima que se activa. Por ejemplo, si hablamos de reductasa, entonces la prostaglandina inicial como precursor va a generar otro tipo de prostaglandinas, en este caso la de tipo F. Por acción de la isomerasa se van a formar las prostaglandinas de tipo D y de tipo H. Cabe recalcar aquí que a las prostaglandinas se las identifica con las letras de PG. Y a partir de ahí se le puede adicionar una letra del alfabeto que va desde la H hasta, perdón, desde la A hasta la H, que indica todos los tipos distintos de prostaglandinas que se pueden sintetizar, que varían en relación al número de dobles enlaces presentes en la molécula o a la posición del oxígeno en el ciclo que ésta adopta. Si hablamos de la activación de la tromboxano sintetasa, entonces se empiezan a sintetizar los diferentes tipos de tromboxanos que vendrían a estar estimulados dependiendo de cuál sea la enzima que ha sido activada. También puede, por acción de la isomerasa de tipo GHE, para formar la prostaglandina de tipo E. En el caso de la síntesis de los componentes, aquí vemos las características estructurales. Las prostaglandinas se caracterizan por presentar una estructura cíclica de 5 vértices que va a ser la que va a caracterizar a estas moléculas, como lo veíamos hace un momento. Entonces, dependiendo de cuál sea el estímulo y cuál sea la enzima que ha sido activada, entonces esta va a poder generar los diferentes tipos de prostaglandinas que ustedes ven aquí, que se diferencian ya sea por los dobles enlaces presentes en la molécula, los compuestos que van a sustituirse a nivel de la cadena carbonada, como ser los oxidrilos. En el anillo puede estar presente oxidrilo, puede estar presente oxígeno, o también
el oxidrilo en mayor número. Entonces, de acuerdo a esta posición, entonces se forman las diferentes prostaglandinas. En el caso de los tromboxanos, quien se va a activar va a permitir la formación de los diferentes tipos de tromboxanos. Estos se caracterizan o se diferencian estructuralmente de las prostaglandinas porque el ciclo que está presente en su molécula se constituye un ciclo de 6 vértices que interacciona con el oxígeno a nivel cíclico. Este puede estar en el anillo en diferente posición y también este anillo sufrir diferentes sustituciones. Lo mismo pasa con la cadena carbonada. Entonces, de esta manera se generan los diferentes tipos, tanto de prostaglandinas como de tromboxanos. Si la activación viene a ser la lipooxigenasa, entonces a partir de esta vía se va a catalizar la oxigenación de los ácidos poliédricos hasta originar hidroxiperóxidos de naturaleza lipídica. El ácido araquidónico, en este caso, donde presenta enlaces de tipo doble, es decir, característicos de la estructura de los ácidos grasos insaturados, va a constituirse el sustrato por el cual van a hidroxi o peroxi, que vienen a ser los grupos sustitutivos presentes en la molécula, que se van a presentar a diferente posición para generar los compuestos denominados hidroxiperoxieicosatetraenoicos o el ácido PT, que se conoce así comúnmente. A partir de la formación de este componente, entonces vamos nosotros a hablar de la síntesis de los denominados componentes que pueden estar presentes en diferentes lugares del organismo. Dependiendo de cuál sea la célula que ha activado la secuencia de la lipoxigenasa, estas van a generar diferentes componentes denominados en general leucotrienos para generar compuestos que responden a el proceso de inflamación. Dentro de las lipooxigenasas, estas difieren en su especificidad. Las plaquetas cuentan solo con 12 lipoxigenasas y sintetizan 12 tipos de ácido HPT. Los leucocitos contienen 5 y además de las lipoxigenasas mencionadas anteriormente, por lo tanto, van a producir diferentes tipos de ácidos que pueden generar respuestas, les decía, inflamatorias. La lipoxigenasa de tipo 5 constituye una de las enzimas más importantes de este grupo, puesto que a partir de ella se van a formar los denominados leucotrienos pertenecientes al grupo de los eicosanoides que hablábamos al inicio. Cuando se incrementa la proporción de calcio intracelular, esta lipoxigenasa se une con una proteína que la va a activar. Este proceso de activación va a aumentar la síntesis de este tipo de ácidos y también las de los leucotrienos. Si hablamos estructuralmente, el leucotrieno se diferencia de las prostaglandinas y los tromboxanos que mencionábamos anteriormente porque él presenta su cadena carbonada similar a el compuesto del cual deriva, es decir, del ácido araquidónico. Entonces, por acción de la lipoxigenasa se van a formar los diferentes ácidos que derivan del ácido araquidónico. Estamos hablando del eicopentaenoico. Entonces, este presenta mayor número de dobles enlaces. En su estructura se pueden presentar compuestos sustitutivos como por ejemplo oxidrilos, es decir, van a la cadena carbonada a sufrir hidroxilación a diferentes niveles. La posición de los dobles enlaces puede variar, entonces se generan los diferentes tipos de leucotrienos. Entonces, estos compuestos vienen a ser importantes en el organismo porque participan en los procesos de respuesta inflamatoria en el organismo. Las prostaglandinas ejercen acciones antagónicas, es decir, están asociadas al proceso de
contracción y relajación del tejido muscular presentes en nuestro organismo, es decir, de los tejidos lisos generalmente que actúan en procesos de contracción o de relajación. En el caso de las prostaglandinas, un ejemplo específico viene a ser que son importantes en su participación en el parto, porque actúan con el proceso de contracción del útero para facilitar este proceso. El mecanismo de regulación de la síntesis o de la degradación de los eicosanoides está dada ya sea por diferentes componentes, entre ellos vienen a ser los corticoides que van a actuar inhibiendo la activación de la fosfolipasa, por lo tanto no se libera el ácido araquidónico y nosotros no tenemos la liberación de los eicosanoides. Entonces por eso es que los corticoides actúan a nivel de los procesos inflamatorios. Si hablamos de medicamentos, el venosaprofeno actúa en el ciclo de la lipoxigenasa y los AINES sobre el proceso de la ciclooxigenasa, inhibiendo en el caso de los AINES la síntesis de las prostaglandinas y los tromboxanos, y en el caso del venosaprofeno la síntesis de los leucotrienos. Estos vienen a ser entonces los componentes que participan en el proceso de inflamación, en el proceso de respuesta inmune que presenta nuestro organismo, aquellos que son liberados, por ejemplo, en los leucotrienos. Estos actúan básicamente sobre la respuesta inflamatoria. Un ejemplo de ellos viene a ser las alergias que tenemos o que manifestamos nosotros por la formación de este tipo de componentes. Ellos constituyen lo que estamos denominando eicosanoides.